Bien, buenos días, estimado. Buenas tardes para los que me estén viendo. Y este video está generado principalmente por la clase que no pudimos realizar el día viernes, perdón, a primero medio. Entonces, para contextualizar un poco antes de entrar a la materia que vamos a ver el día de hoy, era principalmente ver temas relacionados ya a lo que son cómo se representa una onda, ya más desde el punto de vista gráfico. Anteriormente nosotros pudimos observar que las ondas no son todas iguales. Hay distintos tipos de ondas. Y esta onda la podíamos ir clasificando, ¿cierto? Como si tuviéramos el ejemplo de que tomamos el grupo de personas y podríamos clasificar a estas personas según ciertas características, como la altura o su edad. Entonces, a través de estas agrupaciones se pueden generar estudios sobre ello. Para nuestro caso sucede exactamente lo mismo, en el hecho de que cada clasificación de onda nos permite entender con mayor profundidad algunos aspectos sobre ellas. Entonces sucede algo importante en esta trama, ¿cierto? Donde ahora vamos a comprender una representación de la onda. Cuando hablamos de una representación de una onda, hablamos sobre los elementos propios que tiene en sí la onda. Entonces aquí vamos a analizar ciertos estos aspectos, ya que nosotros conocemos o hemos visto antes la forma que tiene la onda y qué características tiene esta onda, qué elementos posee y qué significan. Así por lo tanto, entonces la clase que vamos a ver el día de hoy va a ser la representación y características de una onda. Cuando representamos un fenómeno físico, ¿cierto? Se debe considerar que aquellos elementos que lo caracterizan, esta información que nos pueden entregar ciertas características que poseen. Entonces ahora hablamos de una representación de una onda. ¿Cómo es capaz de representarla gráficamente? Entonces aquí deberíamos tener presente una de las clasificaciones que tuvimos anteriormente, era que las ondas podrían ser periódicas o no periódicas. Aquí principalmente vamos a trabajar con ondas que son periódicas para su fácil uso, ¿cierto? Y aplicación de ellas. Entonces, teniendo presente eso, deberíamos partir diciendo que una onda se caracteriza, ¿cierto? Por dos propiedades. Adquiere ciertos elementos de propiedades que dependen de ella para poder representar en sí una onda. Entonces, primeramente, debemos tener presente que tenemos un sistema que es espacial. Cuando hablábamos de magnitudes físicas y vimos lo que son algunas de las magnitudes que son fundamentales, obtuvimos algunas que eran de longitud. En este caso, cuando hablamos de temas de elementos espaciales, hablamos de eso, de elementos que son de longitud. Por lo tanto, si nos damos cuenta, de aquí se desprenden dos elementos que son espaciales. Uno que es la amplitud, que esta es una medición de longitud medida de forma vertical. Y tenemos la longitud de onda, que representa también una medida de longitud, pero de manera horizontal. Que más adelante dibujaré y representaré a qué es lo que me refiero. Pero en sí, estas dos características, ¿cierto?, que se representan en una onda, tienen unidades de medida, el cual van a ser el metro. Esta es la forma en la que la unidad que está asociada a esta propiedad física, y si nos damos cuenta, las dos ya poseen un cierto rasgo de qué estamos hablando, ¿cierto? A solamente al ver el hecho de que sale la magnitud de medición en metros, pero también poseemos este otro tipo de elementos que son los elementos temporales. Ahora vamos a ver estos elementos que son temporales. Tanto la frecuencia como el periodo se miden en valores en unidades que son temporales, tanto en segundos
Pero la frecuencia tiene la característica que es la inversa. O sea, es 1 partido en s, 1 partido en segundo. Y que también se puede escribir como segundo igual a menos 1. Pero este valor lo vamos a denominar Hertz. Entonces aquí podemos hacer la diferencia, que sabemos que cuando hablamos de una frecuencia, hablamos de que su unidad de medida es el Hertz. Pero en sí el Hertz también es una unidad que es temporal, indica un tiempo, una medición de tiempo. Y para el caso del periodo sigue siendo el segundo. Entonces, a poder relacionar estas variables, que son la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la frecuencia, podemos encontrar una magnitud que es derivada a partir de ella, que es la rapidez de propagación de una onda, en la cual relacionamos, ¿cierto?, una longitud dividido, ¿cierto?, en una parte temporal. Entonces, esto lo va a indicar la rapidez de la onda. Así de esta manera podemos pasar a los elementos que son espaciales, a describir tanto lo que es la amplitud como la longitud de onda. Y estos elementos espaciales corresponden a aquellos que expresan la distancia entre dos puntos determinados de una onda. Por esta razón son medidos en metros, ¿cierto? Son elementos que son de espacio, tanto la amplitud como la longitud de una onda. Para explicar bien a qué nos referimos, podemos tomar el siguiente caso. Imaginémonos un carrito. Esto es visto de forma, ¿cierto?, de perfil, donde este carrito está unido a un resorte. Este carrito, ¿cierto?, tiene cierta posición. Por lo tanto, vamos a nosotros a considerar valores positivos en esta dirección y valores negativos en esta dirección. O sea, este es el punto cero. Entonces, si el carrito lo desplazamos, entonces si el carrito lo desplazamos a una posición diferente, que la denominamos como x1, y el carrito lo soltamos, lo que sucederá con el carrito es que volverá hacia el punto de origen. Pero cuando llega al punto de origen no se detendrá, sino que va a seguir continuando su movimiento, llegando a otro punto. Entonces, por lo tanto, debemos tener presente, aunque no está proporcionado en la imagen que dibujé, pero esta distancia que hay aquí es la misma distancia que hay aquí. O sea, la distancia que yo separo el carrito y lo suelto, cuando pasa por el punto cero, su punto inicial, y cuando llega al punto de contracción máximo, significa que las distancias son las mismas en cada recorrido. Entre esos dos puntos de los extremos, ¿cierto? Entonces de ahí se va a contraer y después va a volver. Entonces el carrito va a estar en constante oscilación. Por lo tanto, nosotros podemos representarlo a través de un gráfico, donde aquí representamos el tiempo y aquí representamos la posición que tiene. Supongamos que estamos midiendo en segundos. En este primer instante, en el T1, que es el punto aquí de origen, si nos damos cuenta, la posición de él es 0. Pero luego, cuando el carrito se desplaza, llega a un T2. Significa que llega al punto máximo que se tira, que vamos a llamar D.
Y luego, cuando el carrito se suelta, llega nuevamente, pasa por el origen, por el punto cero, se devuelve, pero este sigue de largo y llega a otra distancia que va a ser menos d. O sea, es el punto de contracción máximo que tiene. Pero el carrito, ¿qué sucede? Que se vuelve a devolver hacia el punto inicial. Entonces, si nos damos cuenta y graficamos así los puntos sucesivos entre cada tiempo, la figura en sí nos va a entregar la representación que tenemos de lo que equivale a una onda. Entonces aquí debe tener dos cosas presentes. ¿Cuál es la amplitud de la onda? La onda siempre se mide desde un eje que es el eje de equilibrio o posición de equilibrio. Que para nuestro caso, nuestro punto de equilibrio era aquí, cuando estaba el carrito en reposo. Entonces la amplitud se mide desde esta posición de equilibrio hasta el punto máximo que llega. O sea, la amplitud vendría siendo como esta distancia de acá, el punto máximo que se estira y que se contrae, que pasa después del punto cero. Por lo tanto, la amplitud que hay ahí es la misma que hay aquí. Son valores idénticos, pero es negativa, producto de nuestro punto de referencia, ¿cierto? Ya este recorrido que hace el carrito de desplazarse en cierto tiempo para acá y luego devolverse y pasar de largo hasta acá, hasta contraerse y luego devolverse al punto inicial a donde partió, hasta este punto, todo ese recorrido que realiza el carrito en t igual 1, en t igual 2, este es en t igual 3 y en un t 4, todo este recorrido que hace el carrito es lo que se representa aquí en el gráfico como la longitud de una onda. Cuando hablamos de una amplitud, hablamos que es la que corresponde al desplazamiento máximo que experimentan las partículas de un medio cuando oscilan en torno a una posición de equilibrio. Gráficamente, las amplitudes corresponden a la distancia entre el eje horizontal, posición de equilibrio, y un monte, que en este caso es lo que está en azul, por la parte superior del equilibrio, llamaremos un monte, o valle de una onda. O valle, representada, ¿cierto?, por la parte inferior de la posición de equilibrio. Son como un cerrito para arriba y un cerrito para abajo. Entonces, además, la amplitud es un indicador de cuánta energía es transportada por una onda. También es importante mencionar que la frecuencia también entrega esta misma característica, de cuánta es la energía que puede transportar una onda. Por lo tanto, al momento de comparar ondas, debemos considerar tanto sus amplitudes como sus frecuencias. Y el otro elemento importante que también destacamos aquí es la longitud de una onda, donde es la distancia entre dos puntos consecutivos de una onda que se comportan de igual forma y poseen la misma fase. De esta manera, se puede considerar que la longitud de onda corresponde a la distancia entre dos valles o dos montes. Es como si dibujáramos otro valle acá u otro monte aquí. Entonces tendríamos dos montes o dos valles. O podemos considerarlo como un monte y un valle. Y la longitud de onda se designa con la letra griega lambda. Y en el Sistema Internacional de Unidades se utiliza la unidad de metros. Así, por lo tanto, podemos comprender que la longitud de onda es cuando parte de un punto inicial, posee cierto movimiento sobre este punto, pero termina volviendo al origen. El otro tema importante a considerar es el elemento temporal de la onda.
donde a partir de la representación gráfica de una onda también es posible deducir magnitudes relacionadas con el tiempo. Y estas son tanto el periodo como la frecuencia. Y la rapidez de onda en sí se representa por esta combinación tanto de elementos que son temporales y espaciales. Entonces partamos definiendo cómo es el periodo. El periodo se representa por la letra T y que corresponde al tiempo que transcurre entre dos pulsos consecutivos o al tiempo que tarda en producirse un ciclo completo. En un movimiento de vaivén pudimos considerar un péndulo. El periodo corresponde al tiempo en que tarda este en realizar una oscilación completa, es decir, en ir y en volver. El periodo se mide en segundos. Entonces, por lo tanto, si vemos nuevamente la imagen aquí ya dibujada, podemos darnos cuenta que la longitud de onda, como dijimos en antes, podría representarse como un valle y un monte, o un monte y un valle. Por lo tanto, la longitud de onda parte de este punto de acá hasta este punto de acá. Por lo tanto, aquí tenemos una longitud de onda, que también nosotros podemos considerarla como si fuera ciclos, ¿cierto? Un ciclo que se va repitiendo. Por lo tanto, aquí tenemos un ciclo. Y es de este ciclo el cual se mide el tiempo del periodo. Por lo tanto, si consideramos de aquí, podemos darnos cuenta que tenemos dos ciclos. O también podemos entender aquí, como está dibujado en la imagen, o también como podemos ver aquí en la imagen, está dibujado la etapa que posee el péndulo en su recorrido. Supongamos que un péndulo, un objeto, una esfera amarrada, ¿cierto? Con un hilo y colgándola de un techo, la desplazamos, ¿cierto? De su posición de equilibrio, estando normal, sin alterarla, la desplazamos cierta cantidad de ángulo y esta la soltamos. Y lo que observamos, empezamos a ver un movimiento de vaivén que posee el péndulo. Entonces el periodo comienza cuando tomamos la pelotita, la desplazamos y la soltamos y comenzamos a medir el tiempo. Cuando la pelotita va y vuelve al punto inicial, consideramos como el periodo. Para el caso de la frecuencia, podemos representar como el número de ciclos que se produce en una onda por unidad de tiempo. Como habíamos dicho, un ciclo representa como si fuera una longitud de onda. Entonces, en este caso, el ciclo representa solamente un valor de contabilidad. Contamos como un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. A cuánta cantidad de longitud de onda estamos contando. Pero la frecuencia, ¿cierto? Como dije bien, se representa por este número de ciclos que se produce en una onda por unidad de tiempo, que se representa como la frecuencia va a ser igual ciclos partidos en tiempo, y el tiempo nosotros lo somos capaces de medirlo en segundos. Entonces, en el caso de que consideramos un ciclo, vamos a tener 1 partido por el tiempo, que va a ser medido en segundos. Y aquí vamos a llegar a tomar en cuenta de que este segundo se puede escribir como s a la menos 1. Y como dije bien en delante, este s a la menos 1 o 1 partido en s viene representando la unidad de medida llamada Hertz. Por lo tanto, cuando dije que deberíamos tener presente de que la unidad de medida de Hertz es la frecuencia, tiene que ver relación a esto. Pero también debemos tener presente que el periodo y la frecuencia son magnitudes que están conectadas, ¿cierto? Que tienen relación entre sí. Dado que si una aumenta, la otra disminuye, ya que es una relación inversamente proporcional. Y así podemos encontrar la relación en que la frecuencia va a ser 1 partido en el periodo y también el periodo va a ser 1 partido en la frecuencia. Rapidez de propagación de una onda. La rapidez es un concepto que indica la razón de cambio entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en hacerlo. O sea, en la parte de lo que hablamos de rapidez de propagación, vamos a mezclar estos elementos que son espaciales y temporales.
Entonces, en el caso de una onda, se considera un ciclo, o la distancia recorrida en su longitud de onda. Entonces, mientras que el tiempo que tarda en hacerlo es el periodo, la rapidez de propagación de una onda se expresa de la siguiente forma. Consideramos la rapidez como la longitud de onda dividido en una unidad de tiempo, que es el periodo. Y esto se mide en metros partido en segundo. O sea, tenemos una longitud dividida en un tema temporal. Por lo tanto, también debemos tener presente la relación que tiene la frecuencia con el periodo, que la expresamos aquí arriba, y al reemplazar el periodo por la frecuencia, podemos encontrar otra relación que nos indica la velocidad de la onda. Y esta se expresa como metro Hertz. Por lo tanto, a partir de estas ecuaciones, podemos encontrar la rapidez de onda que tiene asociada a ella. Así, la rapidez de una onda en un medio que es homogéneo, o sea, que no es variante, que no cambia, que es igual, es constante y no depende de la longitud de onda ni la frecuencia. Si uno de estos factores cambia, el otro lo debe hacer, de modo que su producto siempre permanece constante en este medio que es homogéneo.